Continuamos entonces aquí en Café Sin Rosca y damos la bienvenida al doctor Jorge Sosa. Doctor, muy buenos días. Se contrató un perito para presentarnos o reconstruir un tercer producto que al parecer estaba extraviado, perdido en la fiscalía, porque se dice que se entregó a la fiscalía, otros dicen que solo se entregó al Ministerio de Justicia. Lo que haya pasado, la pregunta es, y a mí me queda esta duda. Se supone que eso está en etapa de investigación. ¿Cómo es que se hace público una investigación pericial? ¿Acaso eso no es caer también en un error jurídico? Estimado doctor, muy buenos días y bienvenido. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, aclarar que esto no forma parte de un proceso penal. Ya. Forma parte del cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional a partir de un habeas data que presenta la viuda de Gabela y en donde en una acción extraordinaria de protección la Corte determina que ha habido obviamente vulneración al derecho de acceso a la información. Sobre la base de esa sentencia de la Corte Constitucional es que la Corte ordena la conformación de una comisión que se contacte con el perito Mesa para que se entregue el tercer producto. Primer punto importante. La Corte jamás ordenó una reconstrucción de ese tercer producto pericial. ¿Okay? Lo que la Corte ordena es entregue ese original o contácteselo al perito a efecto justamente de que se presente la copia original certificada del producto que él mismo había en su momento entregado por una comisión que conformó Rafael Correa Delgado. Ahora, la génesis de esto parte de una comisión que crea Rafael Correa, que en mi criterio incluso era una comisión que no tenía una finalidad extralegal, porque ninguna comisión, ¿verdad?, tiene realmente un valor jurídico o está reconocida judicialmente. Lo que arroja luces en una investigación, especialmente cuando se trata de autores, cómplices y encubridores sobre un posible delito o un delito de asesinato, es únicamente la función judicial. Entonces, estos productos fueron parte de una comisión que crea Rafael Correa con la finalidad de coadyuvar en la investigación. Sobre la base de estos productos, que aparentemente uno no se encontraba, y vuelvo a repetir, no tienen valor legal alguno, no tienen valor jurídico porque no cumplen con los estándares de ser un informe pericial dentro de un proceso formalmente constituido, no cumplen con protocolos, con estándares internacionales sobre lo que debe ser un peritaje, ¿sí? Esto fue nada más para poder cumplir la sentencia de la Corte Constitucional sobre la base del pedido de la viuda que alegaba que se le estaba ocultando el tercer producto. Entonces, algo hay que establecer. Este informe no cumple estándares de pericia, no ha sido actuado dentro de un proceso penal, forma parte de la génesis de una comisión que en su momento la creó el mismo Rafael Correa Delgado y que obviamente al no tener ninguna base legal, porque no hay ninguna base en el proceso, en ninguna norma ecuatoriana que sostenga que se pueden crear comisiones para poder investigar, de hecho es hasta ilegal. En mi criterio, incluso el tercer producto originalmente no tiene ningún valor desde el punto de vista judicial. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que, ¿sí?, sobre la base de esas elucubraciones grandilocuentes que hace la prensa, quieren insertar el elemento de que se ha ocultado aparentemente un informe para poder ocultar, ¿sí?, algunas presunciones de nexos legales o de nexos con respecto al homicidio o el asesinato del general Gabela. Pero, vuelvo a repetir, ni cuando se conformó la comisión,
ni actualmente, y peor, ¿sí?, lo que entrega este perito que no está contemplado en la sentencia de la Corte Constitucional, porque lo que el perito entrega es una reconstrucción, tiene valor legal alguno, no tiene ningún valor. Entonces, ¿por qué se pagó $380,000 para un informe que no tiene valor? ¿Por qué no se siguió por lo menos algún protocolo, alguna metodología? Y en tercer lugar, el perito Mesa parece actor político, hablando en medios, confrontando con Rafael Correa o confrontando. Eso no debe hacer ningún perito, ni aun cuando no tenga valor legal un peritaje, podemos ver un perito formando parte de una actuación política, porque lo que está haciendo Mesa es ser parte de una actuación política en contra de Rafael Correa Delgado, ¿no? Claro, o sea, esto es lo que la pregunta también, ¿no? O sea, si no hay asidero legal, si la Corte no dice en la sentencia que se reconstruya el tal tercer producto, ¿cómo justificarían esos $380,000 que salen del CIES? Lo que se podría ver es de investigación por peculado, porque se pagó esa cantidad, si realmente era una copia, ¿sí?, o entregar documentación o entregar la copia que debía tenerla, obviamente, el perito, sobre un informe que se entregó en su momento. En primer lugar, debe investigarse peculado, y en segundo lugar, podría investigarse hasta falsedad ideológica por parte del perito Mesa, porque en mi criterio, Mesa, ¿sí?, al haber señalado públicamente que habían sorpresas, ¿sí?, que no recordaba originalmente el producto original, ¿sí?, en esa reconstrucción pudo haber añadido, pudo haber modificado, pudo haber alterado un documento original. No nos olvidemos que este documento original también sale publicado en el diario Página 12, que no tiene ninguna relación con lo que publica Mesa, no es otro tipo de documento. Entonces, ¿cómo Mesa, ¿sí?, puede probar de que lo que él ha entregado es una copia del original que se entregó en su momento ante la comisión original de investigación? Ojo, porque si no puede probar de que él ha presentado una copia del original en esa reconstrucción, pudo haber incurrido en añadiduras, en reformas, ¿sí?, que obviamente lo podrían ser, podrían situarlo en una posición de poder, de ser denunciado por el tipo de falsedad ideológica, por haber alterado el documento, debido a que esto es parte de un mandato de la Corte Constitucional que dice: entregue el original o una copia del original. Jamás la Corte dijo reconstruya. Esa palabra reconstrucción no existe en la sentencia de la Corte, y podría dar lugar o podría presumirse que Mesa, en lo que ha presentado, ha alterado el informe original con fines netamente políticos, tal como se ha evidenciado, pues justamente reuniéndose con Villavicencio, ¿sí?, se presenta el producto ante un candidato a la presidencia, se intenta golpear justamente al movimiento que tiene la más alta votación. El propio perito Mesa sale a confrontar, sale en entrevistas de diario y televisión a confrontar, a decir prófugo. Disculpen, eso no lo hace un perito normalmente en ninguna parte del mundo. Entonces, él ha tomado una posición política, más allá de que el informe no tiene valor. Él moralmente no tiene ninguna calidad, porque él está actuando como un actor político a favor de intereses netamente políticos, y eso incluso le resta credibilidad hasta por su condición justamente de perito. Doctor, yo sé que esto no tiene un valor jurídico, pero ¿podría la Fiscalía, en su afán justamente de involucrar a Rafael Correa en este caso, podría basarse en este informe, ¿cómo le podríamos llamar? En este show que armaron del peritaje de la reconstrucción,
pero podría tomar datos de ahí como para poder involucrar a otros actores en este caso, doctor. A ver, claro, ¿sí? Para reabrir un proceso penal que ya está cerrado, que es el proceso de penal de investigación sobre la muerte de Gabela, que ya determinó autores, cómplices y encubridores, y que indudablemente también determinó quiénes no eran autores materiales o intelectuales, porque hay un proceso de 13 años, hay un proceso penal que ya está cerrado. En primer lugar, no se puede abrir otro proceso penal por los mismos hechos. O sea, no podemos abrir un proceso penal independiente, sino que lo que hay que hacer o lo que habría que hacer por parte de la Fiscalía es reabrir el caso sobre la base aparentemente de este peritaje, pero que yo no le veo que tenga la fuerza, los elementos, las premisas fácticas para sostener obviamente las conclusiones argumentativas. Y sobre la base de la investigación realizada por Fiscalía y por la función judicial, sobre esa base, ¿sí?, volver a investigar, llamada versión, solicitar versiones de quienes aparentemente constan en el nuevo peritaje, pero ahí no consta Rafael Correa Delgado, y eso lo ha dicho bien, bien claro el perito, que no hay ninguna relación del asesinato con respecto a Rafael Correa Delgado. Entonces, penalmente no podríamos abordar, ¿sí?, penalmente no podríamos abordar algún emplazamiento al expresidente, porque ni siquiera el perito o este falso informe o este informe trucho, es un informe trucho, lo revela así, sino que lo que hace es señalar a dos generales que ya fueron investigados. Ellos tienen derecho también a defenderse, porque nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos, ¿no? Ellos ya fueron ya acudieron a versiones. Ya el sistema penal ya arrojó una conclusión. Entonces, para poder reabrir el caso, deben haber elementos suficientes para poder hacerlo. Y por otro lado, el tema del ocultamiento de la información, eso independientemente del informe pericial, eso sí lo manda a investigar la Corte Constitucional en su sentencia. Sí lo dice, sí ordena a la Fiscalía que se investigue, obviamente, el posible o la posible ocultamiento de información. Ahora, ¿qué tipo de información es esta? Es una información pública, es una información generada por una comisión. El delito de ocultamiento de información como tal no existe en el Código Orgánico Integral Penal. Existe el delito de ocultamiento de información financiera, de información medioambiental, pero el delito de ocultamiento como tal de información pública no existe, a menos de que sea pública reservada, que no es el caso. Por lo tanto, solamente podría generarse sanciones administrativas solamente contra quienes tenían la obligación de custodiar la información, que tampoco era Rafael Correa Delgado, porque el informe no fue presentado no fue presentado formalmente ante el presidente, sino que fue presentado ante el Ministerio de Justicia, fue presentado ante la comisión y probablemente también lo tenía en su momento la unidad de inteligencia que en ese momento el gobierno había creado. Entonces, incluso desde el punto de vista del ocultamiento de información, va a ser complicado abordar el tema penalmente. Yo creo que podría abordarse desde el punto de vista administrativo. Podrían haber sanciones administrativas si se detecta que efectivamente, deliberadamente, se ocultó o se destruyó información, pero esas responsabilidades administrativas son únicamente de sanción pecuniaria o tal vez de algún tipo de sumario administrativo de funcionarios que ya no son funcionarios públicos. Por lo tanto, creo que tampoco habría la vía penal. Yo tampoco veo la vía penal para investigar un posible delito de ocultamiento de información, porque vuelvo a repetir, ese delito como tal no existe en el Código Orgánico Integral Penal, sino que existe específicamente ocultamiento de información medioambiental y financiera. ¿Sí? Y en este tema de negativa de información pública,
Más bien, la ley orgánica de transparencia lo que genera son únicamente sanciones administrativas. Estimado doctor, yo quiero agradecerle por haber estado con nosotros y aclararnos este tema, porque, claro, el tema mediático ahorita está explotando, el tema de este famoso tercer producto. Y queda claro que no sirve para un tema penal, simplemente se ha hecho, como digo, el show político. Estimado doctor, muchísimas gracias nuevamente por haber estado en Hoja de Ruta Radio. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Regresamos luego de este corte y está con nosotros la señora concejal Stephanie Grunauer. Conversaremos sobre el Metro de Quito.